Hoy en Low Life vamos a hablar de uno de los más brillantes políticos que tuvo el Perú del siglo XX. Un hombre que fue más allá de lo que significa la política. Un hombre que dejó un legado. Un hombre íntegro. Un hombre del pueblo. Un hombre que debió haber sido presidente, pero que los peruanos no lo supimos aprovechar. Vamos a hablar hoy en Low Life de Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes nace en el Callao, hijo de un trujillano, un tal Bedoya, y una chiclayana, una tal Reyes. Y vive pues en la parte bonita del Callao. Ahí nació, en una casa donde era un señor que trabajaba para la compañía de tranvías, o sea, un trabajador promedio, y vivía con sus hermanos, que eran bastante hermanos. Era la época en la que las familias tenían muchos hermanos. Él crece, estudia en un colegio, que era un colegio nacional, y ahí es que se forja, y se forja como un brillante tipo. Ya se notaba en sus primeros pininos que él siempre aspiraba a ser primer puesto en todo lo que él emprendiera. Tan es así que se graduó del Colegio Guadalupe, el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, de la avenida Alfonso Ugarte. Se graduó en primer puesto, imagínense, para luego entrar a la Universidad Nacional de San Marcos, también en primer puesto. Estamos hablando de un muchacho que tenía una lucidez y una brillantez increíble. Era un hombre exquisito. Ese hombre es el que vamos a hablar hoy día en Low Life, Luis Bedoya Reyes. Por su brillantez empieza a trabajar con un presidente, Óscar R. Benavides, que a la sazón, un comentario de Óscar R. Benavides está en que el hombre fue presidente en 2 ocasiones. Coincide en las épocas en las que estaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Trabajó para él. Por cuestiones ajenas a su voluntad, relacionadas con la lealtad a su familia, es que él renuncia. Renunció a trabajar con Óscar R. Benavides. Luego de eso, su trayectoria seguía haciendo que él se luciera en todos los trabajos en los que él se empeñaba. Hasta que viene un ilustre paisano mío, un abogado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el gran José Luis Bustamante y Rivero, uno de los más ilustres abogados del Perú, junto con Francisco García Calderón y Víctor Andrés Belaúnde, los 3 abogados más grandes que tuvo el Perú, los 3 más grandes juristas de la patria. Bustamante y Rivero fue presidente en un periodo en el cual había mucha convulsión nacional, y fue su secretario Luis Bedoya Reyes. Ahí conoció cuál es el pensamiento que marcaría su vida el resto de sus días: el pensamiento social cristiano. Entonces, estamos hablando de que en los albores del siglo XX, un gran pensador, Víctor Andrés Belaúnde, escribe un libro que se llamaba La Realidad Nacional, en respuesta a los 7 ensayos de la Realidad Nacional de José Carlos Mariátegui, que postulaba la tesis del comunismo como un medio para llegar al socialismo. Entonces, Víctor Andrés Belaúnde en ese libro fundamenta el cambio que se necesitaba en este país, ese cambio que obligaba a los empresarios a compartir sus utilidades con los trabajadores, pero no se trataba de expropiarles las empresas que ellos administraban. De lo que se trataba era de respetarles, pero que también se respetan los derechos laborales. Se juntan un montón de grandes pensadores, dentro de los cuales estaban Héctor Cornejo Chávez, Mario Polar Ugarteche, Roberto Ramírez del Villar, Javier de Belaúnde López de Romaña. Estamos hablando del gran Francisco Mostajo. Todos ellos que provenían de una cuna de pensadores ilustrísimos, discípulos de Víctor Andrés Belaúnde y de el gran Bustamante y Rivero, que venían de la ciudad de Arequipa, donde formaron el primer movimiento demócrata cristiano, para que posterior a ello, aquí en Lima también se juntaran un grupo de jóvenes como Alayza Grundi y como Luis Bedoya Reyes, para formar el gran movimiento socialdemócrata,
que a la larga se convirtió en el Partido Demócrata Cristiano. Es ahí que el movimiento demócrata cristiano empieza a participar en política, inicialmente con el sobrino de Víctor Andrés Belaúnde, un tal Fernando Belaúnde Terry. Entonces, en las primeras contiendas electorales, es que en la alianza Acción Popular Democracia Cristiana tuvieron grandes resultados. Por un lado, Bedoya fue elegido alcalde 2 veces por una gestión brillantísima, y por otro lado Belaúnde ya era presidente de la República. En aquel entonces viene el famoso golpe de Velasco Alvarado, en donde el único partido que le hizo oposición fue el partido de Bedoya, porque los otros partidos no le hicieron oposición, ni el APRA, y ahí fue la causa por la cual la Democracia Cristiana se partió en el Partido Popular Cristiano y en la Democracia Cristiana. Luego de eso participa en la Asamblea Constituyente, donde la autoría intelectual de gran porcentaje de la Constitución del 79 fue del Partido Popular Cristiano. Luego de eso se presenta en la contienda de 1980, donde debió ganar. Fue la época en la que yo tenía uso de razón. Otros niños querían ser Pasarela o Maradona. Yo quería ser Luis Bedoya Reyes, porque yo quería que un tipo como él, con el cual yo me identificaba, sea presidente del Perú. El 85 se enfrentó a otro monstruo del carisma y la oratoria. En el 80 se enfrentó al primer monstruo del carisma y la oratoria, que era Belaúnde Terry. En el 85 se enfrentó a otro super monstruo del carisma y la oratoria, Alan García Pérez. Fue desastroso lo que hizo Alan García, no se imagina. Pero luego de eso ya viene su legado, ese legado político, ese legado de su pensamiento, su obra, su decencia. Jamás se le vio alzar un sol a Luis Bedoya Reyes. Y todos aquellos que lo conocíamos sabíamos su integridad. Yo reconozco que solo una vez conversé con él y él me enseñó cómo se podía hacer política decentemente. Me dolió tanto que solo por esa razón no quise meterme en política. Pero este es un legado que nos estás dejando para la posteridad, mi querido Tucán. Tucán le decían porque tenía una ñangaza de este porte. Pero era tan grande su nariz como lo era su decencia, como lo era su integridad, pero sobre todo como era su inteligencia. Esto va para ti, Tucán, para toda tu familia, que se sientan orgullosos de que lo que el Tucán tuvo se lo consiguió él, y para que todo el Partido Popular Cristiano sepa que deben aprovechar todo ese capital político que el Tucán dejó para que se reconstruyan y para que sepan de qué forma se debe gobernar. El legado del Tucán queda hoy en día perenne, porque todas las cosas que han hecho que este país se deshaga de esa pobreza en la que se encontraba en los 80 y que haya disminuido cuantitativamente fue gracias a los ideales que planteó en su momento Luis Bedoya Reyes. Liberalizar la economía, proteger los derechos del trabajador, reconocer las jornadas de los trabajadores y buscar al Perú que deje de ser un país productor de materias primas para que se vuelva un país industrializado, repotenciar la educación en valores, porque por algo son demócratas cristianos. Y lo más importante, reducir la estructura del Estado al punto que lo que le compete al Estado solo sea educación, salud, seguridad e infraestructura. Nada más. Y con ello, poder hacer del Perú un país grande y poderoso. Muchas gracias. Esto va para ti, Luis Bedoya Reyes, el Tucán. A todos los amigos que en algún momento reconocen la presencia y la importancia de Luis Bedoya Reyes, va este saludo. Va este saludo para mi querido amigo Alberto Pengolea. No estás aprovechando, Albertito, todo el legado político que te dejó el Tucán. Si Lourdes no fue presidenta, fue porque se mostró rodeada de pitucos. No hagas lo mismo, Alberto. Rodéate de los mejores cuadros, puesto que los mejores cuadros siempre van a salir del pueblo. Son los que conocen qué significa dormir bajo las gradas cuando quieres estudiar en la universidad. Son los que saben qué significa la pobreza y qué significa comer poco. Porque solo esos deben ser los llamados a gobernar
este país grande y poderoso. Así que esto es Lo Life, su canal para asuntos jurídicos, políticos, de negocios y, ¿por qué no?, asuntos de romance. Para ti que estás solando, nos estamos viendo. No se olviden de suscribirse y darme un like. Es la primera vez que pido un like, pero ahora me lo van a poner, carajo, ya saben. Nos vemos.